El cuerpo necesita nutrirse de varias formas: física, mental y espiritualmente. Todos tenemos historias que transforman vidas. Bienvenidos a Nutriendo tu Historia, el podcast, donde te identificarás, encontrarás inspiración y conocimiento. Acompáñame a nutrir tu historia. Bienvenidos a Nutriendo tu Historia. Y hoy tenemos un invitado con muchísimo conocimiento que se llama Ari Shushlev. Es doctor cirujano con subespecialidad en cirugía bariátrica. Hoy en día trabaja en California, en Estados Unidos. Así es que bienvenido a este podcast. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Y hoy nos vas a platicar sobre cómo surgió tu idea, cómo te acercaste a la parte bariátrica. Para los que no saben, la cirugía bariátrica son aquellos que empiezan a tener tanto sobrepeso u obesidad, o no necesariamente, ahorita tú nos vas a contar, pero que se quieren hacer este tipo de cirugías del estómago, del intestino, etcétera, hacer diferentes conexiones o la manga gástrica o el bypass para poder reducir su peso y mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, pues empecemos por lo primero, que es cuéntanos cómo te acercaste a esta área. Ok. Bueno, para nada más dar un poquito de contexto de entender cómo es la formación. Primero, bueno, hacemos medicina, después hay que hacer una especialidad en cirugía. Ok. Que aquí es donde aprendemos a hacer cirugía general, apéndices, vesículas, todo lo... Y ya la gran mayoría de las cirugías las hacemos por mínima invasión. ¿Qué quiere decir? Que hacemos cortadas chiquitas, metemos una cámara, metemos instrumentos largos de 30, 40 centímetros y operamos todo remoto con una televisión para evitar hacerle cortadas grandes a los pacientes. Okay. Yo estoy muy interesado en la cirugía de mínima invasión. Fue desde residente una de mis pasiones. Y después es común, son 5 años de cirugía y es muy común hoy en día que hagas una subespecialidad, que te especialices en una cosa adicional. Y entonces yo decidí hacer cirugía de obesidad. ¿Por qué? Porque es una cirugía que es técnicamente muy demandante. Entonces mi forma de pensar fue, si puedo hacer un bypass gástrico en una paciente de 220 kilos, pues hacer la cirugía general pues va a ser más fácil. Cuéntanos antes de que sigas qué es un bypass gástrico, porque la gente aquí no va a tener ni idea. Digo, yo como nutrióloga lo sé, pero el chiste es que ellos entiendan qué es. Las cirugías, hay 3 principales cirugías que hacemos hoy en día de obesidad. La más común es la manga gástrica, que es una cirugía en la que cortamos el estómago y lo dejamos que se vea como una manga, como un plátano, digamos. Okay. El bypass es una cirugía en la cual cortamos el estómago y hacemos un segmento chiquito del estómago y después separamos el intestino y como que lo reubicamos. Okay. En otra parte del intestino. Bueno, primero en el estómago, porque separamos ese pedacito, y después en el intestino. La realidad es que describirlo a alguien que no conoce la anatomía es un poquito difícil. La forma más fácil es poner un bypass en Google y ver la imagen. Perfecto. Porque es un poquito, conceptualmente hablando, el que no conoce la anatomía, pues es difícil describirte algo que no conoce. Pero se llama bypass porque se salta bypass es un segmento de intestino. Se salta un segmento de intestino y se reconecta el intestino como estaba. Casi siempre se saltan el duodeno, ¿correcto? En el bypass siempre. Siempre. Sí, es parte. Nos saltamos el duodeno y que el duodeno es la primera porción del intestino delgado, y el yeyuno, que es la segunda porción, nos saltamos, dependiendo de la técnica y el cirujano, 50 a 100 centímetros de la segunda porción, y esa es la parte que nos saltamos. Ok. Hay otras cirugías que son el switch duodenal, que es como un bypass más una manga juntas, que es una cirugía todavía más poderosa. Pero bueno, dependiendo de qué necesidades tiene el paciente, es qué tipo de cirugía se hace. Hay una que es Y de Rux. Ese es el bypass. Ese es el bypass. Okay. El bypass, lo que pasa es que se llama en Y de Rux. Rux es el que describió esta forma de hacer las conexiones. Y se llama en Y porque vienen 2 segmentos de intestino que se conectan con uno. Entonces es como si fuera una Y. Entonces por eso es la Y de Rux. Ok, perfecto. Ya me quedó mucho más claro. Gracias por la aclaración. Cuéntanos un poquito por qué harías una u otra. Bueno, lo que necesitamos tener es tener muchas armas para abordar, un armamentario grande para poder abordar la enfermedad. Depende de las características de los pacientes.
Por ejemplo, pacientes que tienen mucho reflujo, el bypass es una mejor cirugía para ellos, porque el bypass es como tal la cirugía antirreflujo más fuerte que tenemos. Ok. Y si les haces una manga, pues pueden tener reflujo. Entonces, no sé, si es un paciente que es fumador o que necesita prótesis de rodillas y toma muchos antiinflamatorios, entonces probablemente una manga sea mejor para ello. Entonces, lo ajustamos dependiendo de las características de los pacientes. Si tenemos pacientes que tienen problemas, que son fumadores, que no tienen... La manga es una cirugía más sencilla de manejar. En ese sentido, probablemente hoy a nivel mundial el 60% de las cirugías que hacemos son mangas. Ok. ¿Y el balón? El balón básicamente hay varios que se han puesto mucho en moda porque ya ni endoscopía necesitamos hacer, que básicamente es pues tragarte una pelotita que se infla dentro del estómago y entonces te sientes lleno, pues porque tienes literalmente un balón lleno de agua o... Sí, que está tapando el espacio en donde era para la comida, pero ahora ya no está ese espacio. Exactamente. Y no solo es eso, la forma en que nos llenamos el estómago tiene sensores de presión, de distensión. Entonces, si tu estómago está siempre un poco distendido, te va a dar menos hambre. El balón yo no lo utilizo de forma rutinaria, digo, ciertas características, pero bueno, hay muchas herramientas para tratar de llegar al mismo efecto. Exacto. Yo como nutrióloga y de hecho que me enfoco en la psicología de la nutrición, abarco muchos temas de hambre y saciedad, la leptina, la grelina, que son hormonas de hambre y saciedad justamente. En estas operaciones se ve afectado esta señalización de hambre y saciedad. Sí, bastante. Por ejemplo, el 95% de la grelina se secreta. Digamos, si el estómago es como una bandera, en la mitad de afuera, lejos del asta, por decirlo, que es la zona que dejamos. Casi todas las células que secretan grelina las quitamos con una manga. Okay. Entonces quitamos un porcentaje muy, muy alto de la producción de grelina. Entonces, estas hormonas del hambre. Lo único que tienes, la leptina es una hormona de saciedad, que es al revés. También cambia porque uno de los principales órganos secretores de leptina es la grasa. Entonces, conforme empezamos a disminuir los porcentajes de grasa, puede disminuir la cantidad de leptina, pero lo que tienen con las hormonas es que muchas veces creemos, incluso cuando se descubrieron, creíamos que era todo o nada. Cuando se descubrió la grelina dijimos, ya ganamos, bloqueamos la grelina, se acabó el hambre para siempre, ya no hay problema. La realidad es que los mecanismos de hambre y saciedad son muchos y son muy redundantes. Entonces, no es tan fácil. No es una hormona que esto lo cambió, porque hay 25 péptidos diferentes que se han descrito y los que nos faltan por descubrir, y hemos visto que si quitamos una, sobre todo esto en estudios de ratas, que podemos quitarles los genes de la grelina. Entonces esta rata tiene 0 grelina o 0 leptina, o podemos como jugar con sus reacciones y podemos ver cómo les va. Hemos visto que son mecanismos muy, muy complejos y digo, todavía por supuesto que esto es donde está muchísima investigación médica, porque cuando podamos curar la obesidad, digo, vamos a estar... Genios. Absolutamente. No, y al final también el cerebro hoy en día, digo, hasta donde yo tengo entendido, está el 1% estudiado de todo lo que puede llegar a ser el cerebro. O sea, finalmente hay tantas conexiones neuronales que se conectan también con el estómago, que como tú dices, o sea, nos falta mucho por estudiar y por experimentar, y el que encuentre la cura a la obesidad se vuelve trillonario. Así absolutamente. Que váyanse por ahí. Ok. ¿Qué le dirías a una persona que está pensando en hacerse alguna cirugía por temas de sobrepeso u obesidad? ¿Por dónde la guías? Mira, aquí hay, y bueno, nos podemos meter tan intenso como quieras, porque bueno, esto es mi pan de cada día, pero uno de los factores más importantes, antes le decíamos cirugía bariátrica, que varos es peso, o sea, cirugía para perder peso. Hoy en día le decimos cirugía metabólica. Es la misma cirugía, es la misma manga, el mismo bypass, la misma técnica, pero la intención o el abordaje es diferente. Lo que queremos mejorar el metabolismo de las personas. ¿Qué quiere decir el metabolismo? La diabetes, la presión, el colesterol, las enfermedades asociadas. La obesidad es una de las enfermedades más letales que hay hoy en día.
Muere más gente por enfermedades asociadas a la obesidad que por cáncer o por cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque son tantas cosas y tantos factores que nos afectan que es también difícil medirlo. Hay estudios que enseñan en Estados Unidos se gastan como 260 billones al año en servicios de salud en pacientes con obesidad. Qué locura. Por enfermedades secundarias a la obesidad. ¿Por qué? Claro. Porque la obesidad genera cáncer, la obesidad genera diabetes, la obesidad genera infarto. Entonces, no quiere decir que es nada más la obesidad. Entonces, el tratamiento por eso está muy arraigado a tratar todo el metabolismo. Entonces, una persona que tiene una indicación para cirugía, yo creo que es una... Hasta hoy en día, y bueno, si quieres podemos hablar un poquito después de los medicamentos y todo, pero hoy en día es la opción más importante. Yo creo que lo importante es estar bien informado. Okay. ¿Por qué? La cirugía no es para todos, pero tienes que informarte de lugares reales. ¿Por qué? Porque el que puso su video en TikTok no necesariamente está en lo correcto. El que dijo... Entonces, siempre si tienes una duda o tienes curiosidad y crees que esto es para ti, sería bueno abordar o con tu médico primario o con un cirujano bariatra directamente para ver si esto te conviene. ¿Por qué? Porque como todas las intervenciones, como todos los medicamentos, todo tiene riesgos, beneficios y tiene que funcionarle a la persona. No son cuestiones universales, pero yo creo que lo primero es buscar información fidedigna. ¿Por qué? Porque sorprendentemente TikTok no necesariamente es cierto. No, y hoy en día que tenemos ChatGPT le puedes poner, oye, peso tanto, tengo diabetes, ¿puedo hacerme una cirugía? ¿Cuál me recomiendas? Y te va a contestar probablemente, pero digo, ChatGPT yo me he dado cuenta que siempre contesta. Recuerda que tienes que ir con un médico de confianza, sí, que esté estudiado, bla, 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 ¿no? Pero ser candidato para una de estas operaciones, pues sí tiene varios rubros que tú nos dirás más o menos... ¿cuáles son esos rubros? Mira, hoy en día para ser candidato, esto es desde el punto de vista médico, de lo que dicen las guías de cirugía bariátrica de Estados Unidos y en general, y las internacionales dicen ya lo mismo. Nos basamos en el índice de masa corporal, no nos basamos en el peso. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es la relación del peso y la altura. Es el peso en kilogramos entre la altura en metros cuadrados. Y si alguien quiere checar su índice, lo más fácil, calculadora IMC y le pones tu peso y tu altura y te va a decir cuánto es. Si tienes un índice entre 30 y 35 con enfermedades médicas como diabetes, con presión alta, colesterol, etcétera, todas esas eres candidato a cirugía. Si tienes más de 35, aunque no tengas enfermedades médicas, eres candidato. Esto cambió del 2022 para acá. Antes las guías decían que tenías que tener 35 con enfermedades o 40 sin enfermedades. Sí. Y el motivo por el cual cambió es porque esos estudios en los que se basaron para estas guías era de cirugía abierta, era decir, el estudio inicial se hizo a principios de los 90s. Entonces quiere decir que los artículos en los que se basaron eran de los 80s y 70s. Entonces, por supuesto que no tenemos las mismas cirugías, los mismos resultados, los mismos riesgos. Entonces, por eso es que se actualizaron las guías basadas en la evidencia de hoy en día con los resultados de hoy en día, porque la cirugía a finales de los 80s pues era, por supuesto, todo abierta y una mortalidad alta y muchos potenciales problemas. Hoy en día es una cosa mucho, mucho más segura. Sí. Justo yo estoy tomando un diplomado sobre nutrición bariátrica y mencionan mucho la parte multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Estar de la mano con un psicólogo, psiquiatra, cirujano, nutriólogo, porque al final, quieras o no, estás teniendo una cirugía en donde sí tienes que tener cuidados, tienes que entender, a mi punto de vista como nutrióloga, que no es la solución finalmente, porque si tú sigues con hábitos que perjudican a tu salud, que no estás alimentando bien, que no te estás nutriendo bien, que no haces ejercicio, etcétera, etcétera, pues al final no, esa solución no te va a traer nada bueno. O sea, más bien deja de ser una solución. ¿Me explico? Entonces, creo que también algo muy importante que la gente que se debe de cuestionar es, ¿realmente quiero transformar mi vida? ¿Quiero cambiarla? Porque si no están dispuestos a hacer esos cambios radicales en sus vidas, no creo que sea la solución. ¿Estamos de acuerdo? Mira, acá hay como dos temas a desmenuzar de lo que... Uno, del manejo multidisciplinario. Absolutamente. Antes,
Antes creíamos que el cirujano era el único y era el único importante en el equipo y él operaba y eso hacía todo. Y en general, no solo en bariatría, pero en cuidados de cáncer, en todo ya la mentalidad ha cambiado más a un tema de equipo. ¿Por qué? Porque sabemos que la obesidad es una cuestión multifactorial. No es nada más las hormonas, es también el ambiente, es también los genes, es también la cuestión anímica. Entonces, si no, entre más completo sea nuestro abordaje, mejores posibilidades tenemos de tener buenos resultados. Si nada más hacemos la parte quirúrgica y nos olvidamos de la parte emocional, nos olvidamos de la parte nutricia, no vamos a tener buenos resultados. Entonces, por eso ya hoy en día los manejos son con manejos multidisciplinarios. Incluso en Estados Unidos, si no tienes una evaluación multidisciplinaria, el seguro no cubre la cirugía. O sea, esto ya no es opcional, es un requerimiento absoluto. Eso es por el lado de lo multidisciplinario. ¿Qué es lo? Pues, la parte de que si no quieres transformar tu vida. La cirugía bariátrica es una herramienta. Es la herramienta más potente que tenemos hoy en día para tratar la diabetes, para tratar el colesterol, la apnea del sueño, obesidad, por supuesto. Pero es una herramienta. Sigue siendo una. Entonces, si tenemos las mejores herramientas y no las utilizamos, no va a servir de nada la cirugía. Entonces, ahí es donde viene mucho el punto de vista del psicológico y nutricional, que tengas un abordaje completo y complementario. ¿Por qué? Porque quieres que los pacientes estén listos para hacer los cambios necesarios. ¿Qué pasa? Una cuestión muy común es que no seas flojo, haz dieta y ejercicio. Y esto es, la cirugía es la salida fácil, te estás yendo por la salida fácil. Esto es, pues, ignorante desde el punto de vista científico, no hablando de la cuestión emocional, que también tiene un factor importantísimo y muchísima discriminación con la obesidad, pero desde el punto de vista, ¿qué porcentaje de los pacientes con una obesidad mórbida, con un índice mayor de 40, que pierden un porcentaje de peso significativo, cuántos crees que lo recuperan? El 95% de los pacientes que hacen una dieta recuperan el peso. Entonces, no lo crees, te lo sabes. Exactamente. Entonces, si estamos hablando que el 5% de la población en esas circunstancias puede tener éxito, y no estamos hablando ni siquiera de la dificultad de perder el peso, de mantenerlo. Perderlo decimos que es fácil, y es fácil entre comillas. Pero mantenerlo es casi imposible. ¿Por qué? Porque hay mecanismos biológicos que nos regresan al peso donde estamos. Como ejemplo. El set point, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es el set point? Ya que empezamos a hablar de esto. El set point es el mecanismo de nuestro cuerpo, del hipotálamo, del cerebro, que nos dice, el cuerpo nos tiene siempre en rangos de todo. De temperatura, de cómo estamos de los niveles de cloro, sodio y de todos los niveles en general para tener una homeostasis. Lo mismo pasa con el peso. El cuerpo nos cree que tenemos que estar en el peso que es un rango. Si nos pesamos 100 veces en un mes, vamos a tener 100 resultados diferentes dentro del mismo rango. Y el set point lo que nos dice es, este es tu rango de peso en donde debes de estar. Y aunque la tendencia con los años es ir subiendo, por eso es que casi siempre nos mantenemos, a menos que haya un cambio muy dramático. Pero si bajas 3, 4 kilos o 5 kilos y hiciste muchísimo ejercicio, ¿qué pasa? Tu metabolismo empieza a bajar. El cerebro es como si fuera un termostato. Si ponemos a 25 grados la temperatura y empieza a hacer mucho frío, pues se prende la calefacción y nos va a regresar la temperatura. Si empieza a hacer mucho calor y subimos a 32 grados, pues se va a prender el aire acondicionado y va a bajar la temperatura y nos vamos a mantener en los mismos grados. Lo mismo pasa con el cerebro y el peso. Si perdemos mucho peso, la gente cree que, y bueno, antes de estudiarlo yo lo creía también, que el metabolismo se va a aumentar. ¿Por qué? Porque si ya perdí 25 kilos, pues tiene que aumentar mi metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? La cantidad de calorías que quemamos todos los días. Exacto. Y eso es lo que necesitamos para vivir. Las calorías son buenas, es la gasolina del cuerpo. Pero si tenemos de más, lo guardamos como grasa y subimos de peso. Entonces, si empezamos a perder mucho peso y yo quemaba 2,500 calorías, ¿qué empezó a pasar? Que empieza a bajar. La cantidad de calorías que quemo es menos. Y no solo eso, sino que el hambre empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque perdimos grasa, perdimos leptina, que estábamos hablando antes de ella, que es de la saciedad. Entonces, me da más hambre y quemo menos calorías, pues el resultado es en el 95% de las veces que vamos a regresar
al mismo peso de antes. Entonces, la cirugía es una herramienta que nos permite romper y reprogramar este set point. Pero si no hacemos lo correcto, si no empezamos a comer de forma adecuada, tratar de hacer ejercicio, y no se trata de volverse corredores de maratón, pero sí de estar activos, tener salud, o sea, tener una visión de cómo quieres estar en tu vida en todos los ámbitos, en temas de salud para el resto de tu vida. Y no el resto de tu vida vas a correr 15 kilómetros diarios y no el resto de tu vida vas a comer súper limpio y súper clean y no vas a comer postres, etcétera, ¿no? O sea, es tener este balance, y justo yo lo uso mucho en mi consulta de psicología de la nutrición, de llegar a ese balance en donde sí a veces alimentamos a nuestra mente, pero sí preocuparnos por alimentar a nuestra parte fisiológica, porque es nuestro motor. Entonces necesita ciertos nutrimentos, necesita ciertas vitaminas, minerales, etcétera, ¿no? Entonces, al final es estar dispuesto a sí transformar tu vida para poder justo romper con el set point en la operación y pues tener un resultado exitoso. Y mantenerte, porque no es operarte y perder 20, 40, 50, 100 kilos. Lo importante es mantenerte. Una vez que los perdiste, no recuperarlos. Yo siempre les digo a mis pacientes, un tratamiento exitoso no es aquel que bajó de peso, es aquel que los mantiene. Porque al final, como tú dices y como dijimos al principio, pues bajar es relativamente fácil, o sea, no, entre comillas, por eso lo pongo, porque hay cientos de dietas y cientos de tratamientos que van a hacer que bajes de peso. El problema está cuando dejas de estar en ese tratamiento. Claro. ¿No? Entonces, de la cirugía bariátrica, ahora, el tema que tengo con esto es, sí conozco a gente que para poderse operar, y conocemos sobre todo en nuestra sociedad, que hay también trastornos de la conducta alimentaria. Conozco a gente e historias que suben de peso para poder operarse. Y eso está terrible. No sé si a ti te ha tocado. A mí es diferente porque, bueno, yo trabajo en un ambiente muy diferente, es una población diferente. Generalmente, o sea, mis pacientes, la mayoría no necesitan como extra para poderse operar. Yo creo que eso, por supuesto, es una pésima idea. Digo, hay que ver cuáles son las indicaciones y hay que ser claros. Es una súper herramienta, pero hay que utilizarla cuando esté indicado. Aquí también hay una cuestión muchas veces de seguros. Yo te dije cuáles son las indicaciones médicas para la cirugía, pero eso no quiere decir que esas son las indicaciones que siguen los seguros. ¿Por qué? Porque finalmente pues, los seguros es un negocio, no van a correr a tener que... Si ajustan a las nuevas guías del 22, pues la población que tienen que cubrir pues, es mucho mayor que antes. Entonces, claro, a lo mejor no lo van. Entonces, esas cuestiones individuales de ver por qué lo están haciendo sería importante, pero por supuesto que no es la idea. Digo, no se trata de estar peor para que después te ayuden. O eres un candidato y te ayudamos, o si no eres candidato hay que buscar otras alternativas, porque todo en medicina es riesgo-beneficio. Mientras el beneficio sea mayor del riesgo, podemos proceder. Cuando nos salimos de las indicaciones es cuando a lo mejor el riesgo es el mismo, pero si tenemos un beneficio menor, entonces la balanza, aunque el riesgo sigue siendo el mismo, la balanza se puede empezar a mover a lo mejor esa persona no necesitaba la cirugía. Y además, si tenemos una cuestión no tratada emocional, eso es una mala forma de empezar. ¿Por qué? Porque si no estamos bien antes, si no hacemos las cosas bien después, no vamos a tener buenos resultados. Entonces es empezar los cambios del estilo de vida empezando con el pie izquierdo. Así que digo, eso sí. Yo creo que nunca lo he recomendado. Yo creo que no está bien. Me queda claro que también hay circunstancias individuales y no te puedo decir por qué lo hacen o por qué no lo hacen o cuál es la situación. Pero en general, yo creo que estar más enfermo para después tratarte no es una técnica adecuada. Totalmente. Y justo lo que decíamos, esta parte multidisciplinaria, por eso es tan importante diagnosticar al paciente y darle todo el acompañamiento antes de la operación, durante la operación y después de la operación para que sea exitoso. Y entonces estos médicos, sean psiquiatras, psicólogos, nutriólogos, cirujanos, al final
pues tienen que ver todos estos aspectos antes de operar a la persona. ¿Estamos de acuerdo? Si el psiquiatra o el psicólogo no se dan cuenta que tiene un trastorno en la conducta alimentaria o que está haciendo esta operación por las razones incorrectas, pues al final es un mal, ¿cómo lo llamarías? Un mal pronóstico. No quiere decir que le va a ir mal al paciente, porque no sabemos cómo. No sabemos. Tienen más posibilidades de que les vaya peor si no están bien en la situación adecuada, digamos, emocionalmente. Exacto, exacto. Otra cosa que quería tocar contigo es, tengo entendido que en el bypass se pierden diferentes células donde se metabolizan ciertas vitaminas y por eso hay que suplementar al paciente, ¿correcto? Más o menos. Lo que pasa es, en el bypass, en la manga y en todas las cirugías bariátricas, tienen que los pacientes o deben los pacientes de tomar vitaminas. Deben de tomar un multivitamínico después de la cirugía y es una cosa por el resto de la vida. Y hay dos motivos principales. Uno es que como el espacio del estómago es tan pequeño, ya no necesariamente vamos a tener suficiente espacio para comer lo suficiente para alcanzar estos nutrientes. Número dos, dependiendo de las dietas, pues podemos no estar con suficiente, o sea, no estar comiendo lo adecuado en cuanto a vitaminas. Entonces todos deben de suplementarse. El bypass, lo que pasa es que en la parte que nos saltamos, las vitaminas o los minerales se absorben más en ciertos lugares. Me preguntabas tú del duodeno. El duodeno es donde se absorbe el hierro. Entonces la absorción de hierro, si nos saltamos esa parte, puede disminuir. Pero la realidad es que nosotros medimos los niveles de vitaminas antes de la cirugía, incluso en pacientes, y un porcentaje muy grande de los pacientes con obesidad tienen deficiencias vitamínicas importantes antes de empezar. El tener obesidad no quiere decir que estás bien nutrido y que no tienes problemas. La deficiencia de vitamina D es extremadamente común y los vemos antes de la cirugía. Entonces, estos son pacientes que deberían de estar tomando las vitaminas de cualquier forma, incluso si no se hubieran operado. Entonces, si no los ves antes y los ves después, dices, wow, cuántas deficiencias de vitaminas después de la cirugía. Pero cuando te das cuenta que muchos incluso ya lo tienen desde antes, entonces todas las cirugías, los pacientes deben de estar tomando su multivitamínico, pues por el resto de la vida. Ese es el compromiso que haces contigo mismo para hacer la cirugía. Y la parte proteica, porque también tengo entendido que la proteína juega un papel muy importante durante esta operación. Bueno, estas operaciones, ¿cómo la manejas? Bueno, la recomendación general es tu dieta debe estar basada en proteína y vegetales. La proteína es lo primero que vas a ir, o sea, va a ser lo más importante de toda alimentación. Entonces, primero vas por la proteína y luego por todo lo demás. Como el tamaño de tu estómago es muy chico, si empiezas con lo otro, es probable que no alcances los requerimientos de proteína. En el perioperatorio temprano no es poco común que les demos las malteadas de proteínas que tienen 30 gramos de proteínas, una botellita. Entonces es muy fácil suplementarla hoy en día. Digo, una latita tiene suficiente para cubrir probablemente la mitad de los requerimientos proteicos de la mayoría de la población. Pero sí, la dieta es primero la proteína, luego los vegetales y luego si hay espacio algo más, que generalmente ya no hay espacio. Así que esa es una buena... ¿Y es verdad que va creciendo un poquito el espacio conforme pasa el tiempo? Sí. El espacio físico no necesariamente crece. Hablamos un poco que se puede estirar la manga o se puede estirar el pouch y vemos sí en algunas ocasiones que se había un crecimiento chiquito, pero definitivamente nos vamos acostumbrando. También al principio, después de la cirugía, pues hay inflamación porque estamos cortando tejidos. Entonces, sí, lo que pueden comer en el día 1 comparado con el año 1 es muy diferente, pero la gran mayoría de los pacientes, incluso 20 años después, la cantidad que puedes comer es mucho menor que inicialmente. Por supuesto que puedes hacer trampa, en el sentido que puedes, si comes 10 veces al día, en proporción y en volumen, pues puedes alcanzar a comer lo mismo que hubieras comido, pero en una comida no puedes comer lo mismo. Se puede, básicamente sí se puede estirar, pero no es, o sea, no es tan significativo. Ari, ahora cuéntanos,
esta parte de mitos, porque siento que dentro de la cirugía bariátrica hay muchos mitos y como dijiste uno al principio, que es típico el de me estoy yendo por la parte fácil cuando en realidad no es lo fácil. Lleva todo un procedimiento como lo hemos platicado, pero cuéntame qué te has encontrado de mitos durante toda tu trayectoria. Mira, yo creo que el mito más importante es el de decir la persona con obesidad es floja, desmotivada, no hace las cosas, come mucho, seguro se escapa en las noches a McDonald's por malteada. Todo eso es muy triste y no puede ser más lejos de la realidad. La obesidad es una enfermedad como la diabetes, como el colesterol. Es como si le decimos a una persona con epilepsia que por qué se está moviendo tanto, por qué no se queda parado. No, por supuesto, la diferencia con la obesidad es que hay factores ambientales que cambian. Sí, bueno, no había obesidad o no había tanta obesidad en los 70, es cierto. La alimentación que tenemos, el estilo de vida que tenemos, es promotor de la obesidad. Pero todos conocemos a un flaco que come pésimo, que come papas cochinadas todos los días y no sube de peso. Y también hay muchos pacientes con obesidad que comen muy bien, que hacen ejercicio, que hacen lo mejor que pueden y tienen obesidad. Entonces yo creo que el primer y el más, como el punto clave, que sí es que podemos tratar de entender, es que la obesidad es una enfermedad. Entonces, para tratar de quitar este estigma de las personas, no son flojos, no son malas personas, no es por holgazanes que no están haciendo las cosas bien y están comiendo Twinkies a las 12 de la noche. Entonces, y a pesar de que, bueno, por supuesto hay muchos factores psicológicos, sociológicos y relacionados, esto incluso no es raro verlo en doctores que no están relacionados con la obesidad, no solo cirugía, pero endocrinólogos, médicos que no están relacionados con esto. Mucho, señora, tiene que dejar de comer. Y sí, muchas gracias. Y el pasado mañana voy a dejar de tener obesidad. Claro. Esto tiene un componente genético importantísimo. Entonces, no puedes cambiar tus genes, no puedes cambiar tu ambiente, sí puedes cambiar tus hábitos, eso no hay duda, pero no es tan sencillo. No podría estar más de acuerdo contigo. Aquí sí hay un tema importante y por lo que siento que la sociedad juzga mucho a la obesidad, es porque muchas veces hay cosas que sí están en nuestras manos y no las queremos hacer por diversas cosas, ¿no? Es como empezar un emprendimiento y no poner todo tu power para que jale el emprendimiento. Aquí hay que querer hacer las cosas también, ¿no? Hay un tema de motivación y de sí querer cambiar para poder lograr un cambio, ¿no? Entonces, como dices, es multifactorial. No es porque se esté comiendo el McDonald's todos los días, o probablemente sí, pero porque trae algo psicológico, o probablemente se está divorciando y eso repercute en su vida muy cañón, o perdió el trabajo, ya no tiene buena economía, no le alcanza, etcétera, ¿no? O sea, hay millones de historias y millones de casos que al final, pues cada persona lo vive totalmente diferente. Entonces, yo creo que al final, si estás en una posición en donde tienes obesidad o sobrepeso y enfermedades cardiovasculares como hipertensión, dislipidemias, etcétera, y te quieres operar, que sea por las razones correctas. O sea, ya para terminar esta parte, no sé si tú tengas algún otro mito que tengas en mente. Bueno, que la cirugía es la salida fácil, pero ya tocamos eso un poco, que bueno, no es, y la gente que tiene éxito después de la cirugía no es éxito del cirujano, es éxito del paciente. Y es su sudor y lágrimas y el esfuerzo que están haciendo, es un esfuerzo constante. La cirugía es muy peligrosa. La realidad es que la mortalidad hoy en día, estos en estudios de cientos de miles de pacientes, la mortalidad puede ser incluso menor que una cirugía de vesícula o de rodilla. Que todos tienen problemas, digo, eso es la vida. Esos son mitos. Sí, entonces sabemos que los pacientes que necesitan cirugía, que se operan, pues tienen una sobrevida más grande, viven mejor, menos enfermedades, menos infartos, menos cáncer y menos problemas. Yo creo que esos son como los principales mitos que vemos muy frecuentemente. Sí.
Y ojo, no es que estamos promoviendo que todos vayan a hacerse cirugía bariátrica, pero es una posibilidad que les dan para tener una mejor calidad de vida. Y agradezco muchísimo que nos hayas contado todo esto. Muy interesante, por lo menos para mí me enriquece muchísimo como nutrióloga, haciendo diplomado de nutrición bariátrica. Me encanta el tema, ya te buscaré y ojalá que también la gente te busque en tus redes o lo que sea. Ahorita si quieres nos das tus redes, porque es un tema que si lo vas a hacer, y como lo dijimos al principio, hazlo de la mano de un profesional como tú. Entonces, pues muchísimas gracias, Ari. Encantado. Recuerden que todos los lunes a las 5 de la tarde sale Nutriendo tu Historia, el podcast, a través de YouTube y de Spotify. También les dejo mis redes sociales, Nutri Carolina Holtz. Y Ari, danos tus redes si es que quieres que te busquen. Sí, claro, con mucho gusto. Es doctor.shuch, SHUCH. Perfecto. Pues gracias.